alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor. Los que caen en la vida, Señor, sembrando paz y amor. Los que caminan en la vida, Señor, sembrando paz y amor. Viene camino de esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que Dios que no alcanza, gritos de amor y amistad. Viene con alegría, Señor, cuando viene con alegría, Señor, los que caminan en la vida, Señor, sembrando paz y amor. Los que caminan en la vida, Señor, sembrando paz y amor. Buenos días, hermanos. Vamos a ofrecer esta misa por nuestros difuntos: Salvador Ojeda Hernández, séptimo día novenario; Rosa Castillo Osorio, Rosa Osorio Jiménez, Marisela Montaño, Blanca Estela Montaño, Soledad Ortiz, Lorenzo Hernández, Luis Silva, Marta Pérez Perea, difuntos. Pedimos por la salud de Alfredo Santiago y familia, Sabina Barrera, Alejandra Rébol, Mateo Álvarez, por el salud y trabajo de Alejandra Villamar Molina, sobre Socorro y Eduardo Molina García, por la salud de Fausto Castillo Osorio. Pedimos también por nuestros bienhechores, familia Barrera Colín, Jaime García, Rebeca Fernández Molina, Angelina Daniel Martínez García, Socorro Molina García, familia Fernández Reyes, Fernández Molina, Edith Sánchez Saavedra y familia, Rosa Serafín, familia Hurtado Parrales, familia López Caratachea, familia Zapatero Díaz, familia Corona Silva, Rosa Sandra Cruz Medrano y familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios Padre Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Todo puedes
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo de Josea, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras. Te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trata de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Vamos, respondemos al Salmo. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo Jesús, que leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Sentados. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se alejó de ahí. Nos dice hoy el Evangelio de Lucas que efectivamente, para entender mejor, hay que recordar que Jesús llegó a la sinagoga, como era la costumbre todo fiel judío, y cuando entró en la sinagoga leyó el libro del profeta Isaías, que decía: el Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, el mensaje de libertad a los oprimidos, y un año de gracia y de liberación. Y termina Jesús diciendo: este pasaje que acaban de oír se cumple. Por eso escuchamos hoy este Evangelio, que la gente que estaban en la sinagoga, todos reunidos, los vecinos, los amigos, los familiares, se asombraban de las palabras de Cristo nuestro Señor, pero era un asombro de incredulidad. No asombro de decir: wow, sabe mucho, qué maravilla, sino asombro de incredulidad, porque lo oían hablar y no creían lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús decía: hoy se cumplen estas escrituras. Es decir, que Jesús se adjudicaba en ese momento y daba a conocer que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Por eso los vecinos reaccionaron de manera negativa, porque sabían quién era la familia de Jesús: María, una mujer pobre; José, que era un carpintero, era humilde y sencillo. Y cuando Jesús decía: hoy se cumplen estas escrituras del Mesías, que hablaba del Mesías, del Hijo de Dios, que venía a dar paz a los hombres, que venía a dar vista a los ciegos, entonces los vecinos, efectivamente estaban asombrados, pero más bien incrédulos, y algunos hasta empezaron a enojarse, porque dice el Evangelio que se llenaban de ira cuando Jesús decía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso Jesús les pone el ejemplo de Elías, que había mucha hambre y que efectivamente, ninguna viuda recibió ayuda de Elías, más que la viuda de Sarepta de Sidón, que recibió esa ayuda. Y así Cristo Señor les estaba mostrando que lo que les faltaba a sus vecinos, a sus paisanos, aquellos que pretendían, entre comillas, conocerlo, les faltaba precisamente tener fe, les faltaba abrir la mente y el corazón a su palabra para comprender sus enseñanzas. Y es lo que nos narra este Evangelio de San Lucas, el rechazo de Cristo nuestro Señor, que precisamente Jesús les mostraba sus fallas, sus errores,
a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, y lo rechazaban. Por eso dice el Evangelio que querían agarrar a Cristo, Señor, y arrojarlo o despeñarlo, ¿verdad?, por un barranco, y es cuando Jesús pasa en medio de ellos y nadie le hizo nada. Y así que el Evangelio pues nos comienza a narrar cómo Jesús va comenzando a vivir ya su camino de pasión, un camino que después va a culminar muriendo en una cruz, del rechazo total de su pueblo. Por eso, hermanos, hoy este Evangelio pues nos invita también a darnos cuenta que caminar con Jesús no todo es color azul celeste, todo de rosa, sino también hay sacrificios, hay rechazos, hay también, ¿verdad?, persecuciones, pero tenemos que ser fieles a Cristo nuestro Señor si queremos caminar con Él. Ese mismo camino que tenemos que recorrer, hermanos, a veces de incomprensiones, de rechazos, no de los ateos, esos ni se preocupan de nosotros, no de los, ¿verdad?, de los que no van a la iglesia, sino comenzando con la propia familia. Son los primeros que nos van a perseguir, son los primeros que nos van a rechazar por estar cerca de Cristo nuestro Señor. Lo mismo le pasó a Cristo nuestro Señor. El Evangelio que hoy escuchamos, los primeros que lo empiezan a perseguir y a calumniar eran los propios vecinos, la propia parentela, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que nos da este Evangelio. Nosotros también tenemos que ser fieles a Cristo nuestro Señor, pedirle a Jesús su gracia, su fortaleza para ser fieles y precisamente también dar testimonio de Cristo nuestro Señor con nuestra vida, con nuestras acciones de cada día. Pues hoy, hermanos, meditemos este mensaje, estas reflexiones. Hoy le pidamos al Señor Jesús tener esa gracia de ser perseverantes, esa bendición de Jesús de ser fuertes, o la fortaleza para ser fieles también a Cristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie. Yo les pregunto, ustedes responden en nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó, está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Elevemos nuestras súplicas a Dios y Padre, digamos, te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por el Papa Francisco y los obispos. Pidamos al Señor por nuestros difuntos, Salvador Ojeda Hernández, séptimo día novenario, Rosa Castillo Osorio, Rosa Osorio Jiménez, Marisela Montaño, Blanca Estela Montaño, Soledad Ortiz, Lorenzo Hernández, Luis Silva, Marta Pérez Perea. Oremos diciendo. Pidamos por la salud de Alfredo Santiago y familia, Sabina Barrera, Alejandra Arévalo, Mateo Álvarez, salud y trabajo de Alejandra Villamar Molina, salud y socorro y Eduardo Molina García, Fausto Castillo Osorio. Oremos diciendo. Pidamos al Señor por nuestros bienhechores. Oremos diciendo. Señor Dios nuestro, acepta las súplicas que te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Santidad y amor,
Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiarretis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y de esperanza, digamos la oración que Cristo nos ha enseñado cantando el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, y hágase tu voluntad. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz, la verdadera paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
te torpedigo, lo que tengo, lo que soy, a todos doy. Te doy mi amor, te doy mi tiempo, sin titubear, confía en mí, vive mi amor, vive mi cuento, lo que tengo, lo que soy, a todos doy. Cristo el amor, ángel generoso, lección nos dio. El cuerpo de Cristo. Amén con gozo, lo que tengo, lo que soy, a todos doy. En el amor, tratemos unidos, con Cristo sea, en comunión, por él en mí, como el bonito, lo que tengo, lo que soy, a todos doy. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, llévame. Agua del costado de Cristo, oh lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh en Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte llámame, dame a ti. Con tus santos me alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.